¿Dónde tiene su origen todo esto? En el año 2007, una comisión de la Cámara de los Lores británicas fue creada para averiguar la evidencia científica del calentamiento global. Una figura líder en esa comisión fue Lord Lawson de Blaby, quien, como canciller del Tesoro en los años 80, fue el primer político que destinó subsidios de dinero público para la investigación sobre el calentamiento global. Lord Lawson de Blaby dijo: tuvimos la ocasión de conseguir las declaraciones de mucha gente experta en esta área y elaboramos un informe. Lo que me sorprendió fue descubrir lo débil e incierta que era esta ciencia. De hecho, hay mucha gente experta, alguna de ella algo asustada de salir a la luz, que tranquilamente en privado y algunos en público dicen: espera un minuto, esto del calentamiento global simplemente no cuadra. Nos dicen que debemos preocuparnos porque el clima de la Tierra está cambiando, pero el clima de la Tierra siempre está cambiando. En la larga historia de nuestro planeta ha habido infinidad de periodos en los que hacía más frío y más calor que hoy en día. Por ejemplo, la etapa cuando la mayoría del mundo estaba cubierto de bosques tropicales, o aquella otra que estaba cubierto de láminas de hielo. El clima ha cambiado siempre y lo ha hecho sin ayuda de nosotros, los humanos. La tendencia actual al calentamiento nace hace unos 200 años, al final de un periodo muy frío en la historia de la Tierra. Los climatólogos se refieren a esta época como la pequeña edad de hielo. Philip Stott dice: en el siglo XIV, Europa entró en la pequeña edad de hielo y en los inviernos más crudos de esta edad. Y cuando buscamos evidencias de esto, los encontramos en las antiguas ilustraciones, grabados y cuadros de esa época donde se ve el Támesis helado. Dichos grabados muestran maravillosas ferias de hielo que se celebraban esquiando en el río y también cómo la gente vendía sus mercancías sobre el agua helada. Antes de la pequeña edad de hielo hubo una época templada y agradable en que las temperaturas eran más altas que hoy en día. Una época que los climatólogos designan como periodo cálido medieval. En Europa, esta fue la era de los grandes constructores de catedrales, una época en la que, según Chaucer, los viñedos florecían incluso en el norte de Inglaterra. Philip Stott dice: es importante que la gente sepa que el clima hizo posible un estilo de vida muy diferente en la época medieval. Hoy día pensamos que el calentamiento va a tener consecuencias apocalípticas. En realidad, cuando describimos este periodo cálido, tendemos a asociarlo con riqueza. Por toda la ciudad de Londres hay pequeños vestigios de los viñedos que crecieron en el periodo caliente medieval, así que este fue un periodo maravillosamente próspero. Pero si nos remontamos más allá del periodo cálido medieval, encontramos otras épocas de calor, incluida una muy larga durante la Edad de Piedra que los geólogos conocen como Holoceno Máximo, cuando las temperaturas fueron notablemente más altas que hoy en día durante más de 3 milenios. Ian Clark dice: si retrocedemos 8000 años en el periodo Holoceno, comprobaremos que el clima era mucho más cálido que hoy en día. Pero los osos polares, obviamente, sobrevivieron a ese periodo, pues ellos siguen con nosotros hoy. Los seres vivos son muy adaptables y estos periodos cálidos en el pasado, los llamados ipsithermals, no supusieron ningún problema para ellos. Pero si las variaciones climáticas en el pasado fueron claramente naturales, ¿por qué creemos que ahora es diferente? Lo que se afirma en la actual alarma sobre el calentamiento global es que el culpable es la sociedad industrial. Pero se olvida que gracias a los lujos de la industria moderna, antiguamente disfrutados exclusivamente por los ricos, ahora están disponibles en abundancia para la gente normal. Las tecnologías modernas han hecho la vida más fácil y más rica. Los transportes y las comunicaciones modernas han conseguido que el mundo parezca menos distante y extraño. Indudablemente, el progreso industrial ha cambiado nuestras vidas, pero
¿también ha cambiado el clima? Según la teoría del calentamiento global causado por el hombre, el dióxido de carbono que produce la industria ha provocado un aumento de las temperaturas. ¿Qué pruebas tenemos de que sea cierto? Patrick Michaels dice: cualquiera que vaya diciendo que el dióxido de carbono es el principal responsable del calentamiento del siglo XX no ha visto siquiera los datos numéricos. A principios del siglo XX, buena parte del mundo seguía siendo preindustrial. No mucha gente tenía electricidad y aún menos automóvil. La industria era bastante primitiva, restringida a unos cuantos países y ahogada por la depresión económica. Pero después de la Segunda Guerra Mundial las cosas cambiaron. Productos como las neveras, las lavadoras, las televisiones y los automóviles empezaron a fabricarse en masa para el mercado internacional. Los historiadores llaman a esta explosión global de la actividad industrial el boom económico de la posguerra. ¿Qué relación tiene esto con la temperatura? En los últimos 150 años, la temperatura del planeta ha crecido más de medio grado Celsius. Pero lo extraño es que la mayor parte de ese aumento tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, es decir, entre 1905 y 1940, cuando la producción industrial era relativamente pequeña. Después de 1940, el mundo se templó. Durante el boom económico de la posguerra, la temperatura cayó en picada. Irónicamente, no volvió a subir hasta la recesión económica mundial de los años 70. Shunichi Akasufu, profesor y director del Centro Internacional, dijo: el CO2 empezó a crecer exponencialmente a partir de los años 40, justo cuando las temperaturas comenzaron a disminuir, algo que siguieron haciendo hasta 1975. Esto es lo contrario a un ascenso. Si el CO2 aumenta rápidamente, pero la temperatura baja, no se puede decir que el CO2 y la temperatura estén relacionados. Tim Ball dice: la temperatura estuvo subiendo significativamente hasta 1940, cuando la producción humana de CO2 era relativamente baja. Pero después, durante la posguerra, cuando las industrias y las economías de todo el mundo comenzaron a desarrollarse y la producción humana de CO2 se disparó, la temperatura global empezó a bajar. En otras palabras, los hechos no se corresponden con la teoría. Nigel Calder dice: en los tiempos en los que, tras la Segunda Guerra Mundial, la industria estaba en su boom, el CO2 aumentaba, y sin embargo la Tierra se enfriaba. De hecho, comenzaban señales de una próxima edad de hielo.